Bienvenido aquí a otra entrevista más en otro podcast más de cine. Hoy tenemos el placer de tener a una de las grandes artistas del VFX a nivel internacional. Ella es Carolina Jiménez. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por contar conmigo y tenerme aquí. Para nosotros es un placer y tengo una curiosidad. Quisiera saber si hay alguna película o cineasta que te marcó para querer dedicarte al cine. Pues sí, por supuesto que sí. Y cineastas en general, bueno, el cine siempre me ha gustado muchísimo desde siempre, desde que era muy niña. Pero yo no sabía que era una profesión a la que yo me pudiera dedicar hasta bastante más adelante, hasta ya ser adulta, claro. Así que a mí me fascinaban los efectos visuales y hubo películas y cineastas que me marcaron, pero como yo creo que nos marcaron a muchos de nosotros, que si vosotros sois más o menos de mi quinta, supongo que pues estaríais igual de flipaos cuando visteis Terminator 2 o cuando visteis Parque Jurásico por primera vez, que vimos ese tipo de efectos digitales, los vimos por primera vez y ahora parece súper habitual, pero entonces no era para nada normal, era la primera vez que veíamos esas cosas y ese tipo de películas a mí me marcaron muchísimo. Pero hasta que no vi los documentales de la primera película del Señor de los Anillos, que fue cuando entendí cómo se hacía el cine y cómo se hacían los efectos visuales digitales por ordenador, ahí fue cuando se me encendió la bombilla y dije, vale, si se puede hacer cine usando un ordenador, eso es lo que yo quiero hacer. Y esa fue la película no que me enamoró del cine, porque yo ya venía enamorada del cine, pero sí que me enseñó que se puede hacer y ahí fue donde descubrí que eso es lo que yo quería hacer también. Bueno, Carolina, bienvenida. Hola, muchas gracias, ¿cómo estás? Me gustaría saber qué película o serie es la que ves una y otra vez. Uf, pues hay muchas. Muchísimas. Series no tanto, series repito menos, pero cine repito un montón. Fíjate, ayer mismo no tenía mucho tiempo, me senté a cenar, pero me quería acostar pronto, con lo cual no tenía tiempo de ver una película entera. Entonces lo que hago en esos momentos es, pues busco entre mis películas, entre las plataformas del, digo, a ver cuál me pondría, porque sé que no la voy a ver entera, me pongo un trocito de una película que me guste mucho y me puse Encuentros en la tercera fase. Cuando llegué dije, esta. Pero tengo montones, películas de las que he visto mil veces y no me canso, pues todo Spielberg o yo qué sé, Regreso al Futuro, Alien 1, Alien 2, lo mismo me da, depende del día. El Señor de los Anillos es una película que veo todos los años, la trilogía completa la veo todos los años, mínimo una vez. Star Wars, la Guerra de las Galaxias, la clásica, la trilogía clásica también la veo todos los años al menos una vez. Hay mucho cine al que sigo volviendo una y otra vez. De hecho, últimamente me está costando ver cine nuevo, fíjate, no sé si os pasa a vosotros, pero en pandemia, desde que estamos en pandemia y todo esto, acudo a mi cine de siempre más que al cine nuevo. Así que sí, hay muchas películas que veo una y otra vez. Y ayer fue Eh, precisamente Encuentros en la tercera fase, que no me canso tampoco. ¿Y puedes hablarnos de tu último trabajo? ¿O lo que estás Pues ahora trabajando? el último trabajo, lo que estoy ahora trabajando no os lo puedo contar porque todavía es secreto. Tenemos que esperar siempre a que la productora o el estudio lo haga público para poder nosotros también hacerlo público, porque ya sabéis que tenemos contratos de confidencialidad y esas cosas. Entonces llega un momento que sí que lo podemos decir, pero tenemos que esperar a que nos den permiso y el permiso pues suele ser una vez que lo ha hecho público el estudio, pues a nosotros también lo podemos decir. Así que el último trabajo que he hecho del que os puedo hablar es Slumberland. Slumberland es la nueva película, es una película infantil con Jason Momoa y vamos a sacar el tráiler en breve, así que está casi, casi lista para salir. Y la anterior fue Eternals de Marvel, que esa ya está estrenada, por ejemplo. Y ya os digo, lo que estoy trabajando ahora todavía no os lo puedo contar. Sorpresa, sorpresa. Estoy deseando contároslo porque está chulo, pero no puedo todavía. Ya os lo contaré. Carolina, trabajas en el departamento de layout. Uh -huh. ¿Podrías contarnos en qué consiste? Buena pregunta porque eso no es inmediato, no es algo que sea fácil de entender así por la palabra. Yo no tampoco sabía lo que era la palabra layout cuando estudié esto, no tenía ni idea tampoco. Porque animación es fácil saber lo que hacen y modelado es saber lo que hacen, pero ¿qué demonios hace el departamento de layout? Pues somos los encargados de colocar la cámara, de mover la cámara
y de colocar delante de la cámara todos los elementos que tienen que estar delante de la cámara, incluida la imagen real. Claro, que estamos trabajando en películas de efectos visuales, eso quiere decir que hay rodaje y hay imagen real. Entonces tenemos que colocar el plate, que es como se llama la imagen real, que viene rodada del set, y tenemos que añadir todo lo digital que falta, que suelen ser pues los entornos o los monstruos o pues personajes, armas, vehículos, todo aquello digital que falta en el plano lo colocamos nosotros y lo ponemos en su lugar. Y si se mueven las cosas, también lo movemos nosotros, hacemos un primer pase de animación, porque de nosotros depende el encuadre del plano y la composición del plano. Por lo tanto, todo aquello que influye en la composición y el encuadre del plano, pues depende del departamento de layout. ¿Y qué influye en la composición de un plano? Pues obviamente el tiro de cámara, dónde coloques la cámara, hacia dónde viene la cámara, cómo se mueva la cámara y cómo se muevan todos aquellos elementos que están delante de la cámara y que se mueven. Así que de eso nos encargamos nosotros, de preparar el plano y de tenerlo compuesto y bien preparado para después pasar esa información a los demás departamentos que vienen detrás de nosotros y que ya trabajan mirando a través de la cámara que nosotros les damos. Entonces se podría decir que eres como una directora, ¿no? No porque nos dirige el director, lógicamente, pero sí que somos, más que como una directora, somos como los operadores de cámara. Es lo más parecido en el mundo digital a ponerse la cámara al hombro y rodar. Lo que pasa es que lo hacemos por ordenador, pero seríamos más bien los operadores de cámara. Somos los que nos encargamos, siguiendo las órdenes del director, de colocar la cámara y moverla y eso, y preparar el plano, pero sí, siempre siguiendo las instrucciones del director y las referencias visuales que nos proporciona el equipo para poder seguir unas directrices. ¿Y qué le recomiendas ver a toda la persona que le gusta la postproducción? Pues ver de todo. En general hay que ver un poco de todo. Obviamente si alguien que le guste la postproducción o los efectos, ya sean visuales o del tipo que sean, que quieran dedicarse a esto, hay que ver, obviamente, cine que tenga efectos, que hoy en día es prácticamente todo. Y yo recomiendo ver cine de todo tipo, del bueno, del no tan bueno, del regular, porque yo siempre digo que cuando se ve cine bueno, y por bueno me refiero a cine en el que las cosas están bien hechas y las cosas funcionan. Si solo se ve cine bueno, parece que es fácil. Parece que las cosas, que el cine se hace solo y que las cosas solamente hay una manera de hacer las cosas y que es fácil de hacer. Pero cuando se ve cine no tan bueno, es decir, un cine en el que no voy a decir malo porque eso va con gustos y no quiero, no se puede ser irrespetuoso, ¿no? Pero cuando se ve un cine que no es tan acertado, que las cosas no salen tan perfectas o que las cosas no funcionan como deben, es cuando se aprende por qué y es cuando se aprende que no es tan fácil hacer el cine bien. Entonces, se aprende más viendo cine en el que las cosas no funcionan, cine malo, que cine bueno, porque claro, en la comparación es cuando dices, claro, es tan fácil, tomar las decisiones adecuadas no siempre es fácil. Así que hay que ver cine de todo tipo y de todos los rangos. No nos podemos limitar a ver solamente el cine exitoso, porque entonces ahí parece que es fácil y no. ¿Cuántas personas pueden trabajar en una producción internacional en el departamento de VFX? Pues cientos, porque depende de la película, lógicamente, no es lo mismo una película de Marvel o de Star Wars, que tiene muchísimos, son películas que dependen mucho de los efectos visuales, en las que hay secuencias enteras que son todo digital, o una película pues más sencilla, o una comedia romántica, otro tipo de película en las que hay menos efectos visuales. Pero en general, bueno, o si queremos hablar de las películas más cargadas de efectos visuales, podemos ser cientos, porque no hay un solo estudio haciendo los efectos visuales, suele haber más de un estudio, nos los repartimos el trabajo por secuencias, entonces cada secuencia va a un estudio, o nos toca 2 o 3 secuencias sobre la que nos toquen, y claro, podemos ser, no hay más que quedarse al final de los créditos de una película de estas, a ver cuánta gente hay. Somos muchísimos. Entonces, si queréis saber exactamente cuánta gente hay, empezar a contar, porque somos un montón, un montón. Es un trabajo en equipo y yo no soy más que una pequeña pieza, una máquina muy, muy grande, y eso es un trabajo en equipo. ¿Y estudiaste VFX o aprendiste de forma autodidacta? Estudié animación y 3D. Yo estaba estudiando arquitectura,
pero no me estaba gustando mucho, así que lo dejé cuando descubrí que quería hacer, que quería dedicarme a hacer efectos visuales. Bueno, yo no sabía, todavía no sabía la diferencia siquiera entre efectos visuales y animación, y además era una época en la que no había tampoco muchas opciones educativas. En mi Madrid natal, que yo soy madrileña, había 2 escuelas y yo me apunté a una de ellas y nos daban un máster genérico en el que nos enseñaban un poco de todo, nos enseñaban un poco de modelado, un poco de animación, un poco de iluminación, un poco de todo, porque todavía no había suficiente gente interesada, era una profesión que estaba empezando, entonces no había demasiadas opciones. Hoy en día pues puedes apuntarte a un máster solamente de animación o solamente de modelado, hoy hay carreras, hay másters, las universidades dan opciones, te puedes incluso formar online, pero en aquella época no había tanta opción, así que yo me apunté a una de esas escuelas y aprendí un poco de todo, y así que me apunté a la escuela de animación y aprendí eso, animación, modelado, postproducción, un poquito de todo. Y ya después, durante la profesión, fue cuando fui descubriendo que me gustaba más y acabé especializándome en el layout, pero ya durante mi carrera profesional. En la escuela aprendimos un poquito de todo. ¿Y cómo empezaste en el mundo de los VFX y el arte digital? Pues yo empecé, como te digo, estudié animación y 3D, así muy genéricamente, y yo, pues eso, mi ilusión, mi sueño era llegar a trabajar con un equipo como el del Señor de los Anillos, que eran los que, como os cuento, me habían inspirado para dedicarme a esto. Entonces, mi sueño era llegar a trabajar con ese tipo de equipos. Pero claro, sales de la escuela y no es inmediato, ni muchísimo menos. Estuve 3 años al menos trabajando en lo que se podía, en lo que surgía, en proyectos de freelance, en proyectos pequeños, en proyectos para publicidad, para bancos, para dentistas, para lo que surgiera, a veces cobrando, a veces no, para arquitectos también, como yo venía de arquitectura, pues tenía también esos contactos y esa facilidad, y costó un poco llegar a tener mi primer trabajo en el mundo de audiovisual, que fue precisamente Águila Roja, la serie de televisión española, y entonces ya ganando poco a poco, ganando experiencia y teniendo mejor currículum, pues gracias a mi trabajo en Águila Roja pude entrar en mi primera película, que fue la española Planet 51 en Madrid, y gracias a que ya fui sumando algo de experiencia en cine, pues fui llegando pues, mi siguiente película ya fue en Australia, ya me fui a Australia a trabajar a hacer Happy Feet 2, los pingüinos bailarines, y así poco a poco, según vas ganando experiencia, va siendo más fácil encontrar tu siguiente oportunidad, pero los principios son duros para todo el mundo, hay que insistir, hay que pelear, hay que trabajar sin cobrar y cosas de esas que nos pasa a todos al principio. Y bueno, pues eso, poco a poco ya, pues una vez que vas teniendo experiencia, va siendo un poco más, y vas conociendo gente, vas conociendo la industria y va siendo más sencillo avanzar, pero al principio, pues como todo, pues hay que pelearlo. ¿Y cuál ha sido la película que fue un reto para ti? Pues El Hobbit, precisamente la trilogía del Hobbit, porque tuve la suerte, claro, yo mandaba mi currículum, cada vez que actualizaba mi currículum, yo lo mandaba a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo me refiero al planeta, al mundo entero, yo lo mandaba mi currículum a todos los estudios del planeta a ver si me hacían caso, que no me hacía caso nadie al principio, como es normal, pero y a Weta, que Weta era el estudio de Nueva Zelanda que habían hecho El Señor de los Anillos y que en su momento me inspiraron con aquellos documentales, y Weta pues no me hizo ningún caso hasta que un buen día finalmente me contestaron al email, al enésimo email que les mandé, y me invitaron casualmente, de hecho estaban trabajando en El Hobbit, en la trilogía del Hobbit, eso fue totalmente casual, y necesitaban gente porque era un proyecto enorme, así que me hicieron una oferta y me fui para Nueva Zelanda a trabajar en la trilogía del Hobbit, y eso fue un trabajo grandísimo, fue obviamente un sueño hecho realidad para mí, pero fue un trabajo, no era una película, eran 3, y además, como os digo, la mayoría casi todos los casos, el trabajo de una película se reparte entre diferentes estudios, pero en el caso del Hobbit no, ya sabéis que a Peter Jackson le gusta hacerlo todo en casa, se lo lleva todo a Nueva Zelanda, y Weta, que es el estudio de efectos visuales, es su estudio, es suyo, con lo cual todo lo hicimos en el mismo estudio. Fueron 3 películas que se hicieron todas en el mismo estudio, así que fue muchísimo trabajo, aprendí un montón, fue una experiencia personal también increíble, pero fue un reto inmenso. Trabajamos muy duro, muy duro. La película aparte de larga duración. Encima, que no fueron películas cortas, no. Eso son horas y horas.
Y 3. Sí, sí. ¿Y qué piensas que será lo siguiente después de estos hitos? En 1977, Star Wars usa por primera vez el croma. En 1993, Jurassic Park combina animatrónico con efectos visuales. Y en 1999, mi preferida, Matrix, Ujú. inventa el tiempo bala, el free time, y en 2010, Tron utiliza el CGI para la cara de Jeff Bridges. Pues sí, todas esas películas han sido icónicas y son pequeños hitos en el avance de la tecnología, de los efectos visuales y del cine en general. Pero claro, cuando lo contamos así, porque son las primeras películas que hicieron algo, parece ser, da la sensación de que el cine avanza por escalones, por picos, y no es cierto, en realidad es un trabajo mucho más continuo en el que de vez en cuando obviamente surge una tecnología que sorprende en una película concreta, que nos ha pasado pues con Terminator 2, con Abyss o con Parque Jurásico, son películas, o El secreto de la pirámide, ¿os acordáis? Fue la primera película que tuvo un personaje digital en pantalla. Entonces, son películas que por primera vez hacen algo nuevo, pero la tecnología está en desarrollo constante. Y el último hito así tecnológico que nos ha hecho avanzar ha sido, por ejemplo, hace bien poco con The Mandalorian, la tecnología del Stagecraft, que por primera vez combina tecnología dedicada hasta ahora exclusivamente a los videojuegos para poder tener efectos visuales a tiempo real durante los rodajes. Y eso es algo que también ha sido un hito muy importante porque de repente la postproducción empieza a ser preproducción. El trabajo de efectos visuales, en vez de hacerlo después, tenemos que hacerlo antes, porque ahora se proyecta, bueno, más que proyectar, se recrea en unas pantallas de LED. Entonces, el entorno completo del set de rodaje es un entorno tridimensional, virtual, que interacciona con los movimientos de cámara. Eso puede no ser obvio para el espectador, porque para el espectador visualmente no parece haber gran diferencia, pero es un gran avance tecnológico, por ejemplo, y eso lo hemos tenido hace un par de años nada más. O sea que la tecnología sigue avanzando. ¿Y qué será lo siguiente? Pues yo creo que todavía nos queda margen de mejora en los rostros. Los rostros humanos, todavía no somos capaces de hacer un rostro humano que se mueva y que interactúe y que hable y que sea indistinguible del real. O sea, un rostro digital que sea indistinguible del real. Los animales se nos da muy bien, ya es bastante fácil, relativamente, con comillas muy grandes, claro, hacer animales y que parezcan bastante realistas, pero los rostros humanos son complicados porque nosotros como humanos estamos diseñados para distinguir con mucho más un rostro, si es real o no, y sobre todo si es un actor que conocemos, ahora que estamos pues volviendo a la vida actores desaparecidos o rejuveneciendo a actores conocidos, cuando es un rostro que conocemos muy bien porque es un actor famoso, pues todavía más detectamos las pequeñas diferencias entre un rostro real y un rostro digital. Así que todavía ahí hay que avanzar para conseguir que no sepáis si es digital o es real, o qué es digital y qué es real, que es ahí cuando lo hemos hecho bien. Ahora, hablando de esto, por ejemplo, recuerdo que he visto un artículo en el que salía el chico que han cogido para hacer de Luke en The Boba Fett, el libro de Boba Fett, se parece increíblemente al actor, lo han hecho los retoques, pero es lo que tú dices, le falta un toquecito ahí, Algo una falta, pizquita, algo. ese pequeño alma. Por cierto, spoiler alert, para quien no lo haya visto, ya hemos spoileado un poquito, pero bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. A mí yo no lo he visto todavía ese episodio, pero ya me lo habían spoileado, así que no te preocupes. No has sido tú. Es imposible hoy en día, pero vamos, que sí, que efectivamente todavía queda, sobre todo los ojos, y claro, tener en cuenta que las sutilezas de un rostro humano moviéndose, hablando y gesticulando y sintiendo y pensando son muchísimas. Tenemos muchos músculos que interactúan entre sí, como
reacciona la piel, los ojos, especialmente los ojos, tenemos montones de movimientos y de pequeñas sutilezas que cuando lo pasamos digitalmente, pues eso se traduce en montones de manejadores, en complejísimas animaciones, ahí todavía hay margen de mejora. Y recordemos que tenemos actores vivos que actúan y que no siempre, no necesariamente necesitamos imitar a la realidad perfectamente cuando tenemos actores que lo hacen muy bien, pero en estos casos, claro, cuando tenemos que volver a rejuvenecer o traer de nuevo a un actor desaparecido, pues ahí hay un reto muy grande. Por eso suelen ser pequeños cameos, todavía no es... bueno, hay películas en las que tenemos actores digitales o retocados digitalmente que están en pantalla toda la película. Se me ocurre, por ejemplo, el irlandés de Scorsese. Tenemos toda la película, son los actores rejuvenecidos. Y aún así hay un algo que se nota, todavía se nota. Pero bueno, se tiene que intentar, hay que intentarlo y fallar para avanzar. O sea que sí, estamos en ello. ¿Y cuáles son las cualidades que buscan los grandes estudios de animación o de VFX? Pues es que todos mis compañeros somos diferentes, cada compañero es distinto. Yo creo que lo que buscan es, obviamente tenemos que saber conocer la herramienta que utilizamos es un ordenador y un programa de ordenador, eso es imprescindible, así que hay que conocer bien la herramienta, pero bueno, tengo compañeros que vienen, pues yo por ejemplo vengo de la arquitectura, pero tengo compañeros que vienen de bellas artes, de física o del mundo de la música o de un mundo que no tiene nada que ver con el mundo del cine y cada uno de un país diferente, con un idioma distinto y yo creo que ahí es donde reside también el secreto de que con un equipo muy rico y muy variado, pues también se obtienen resultados muy distintos porque cada cual aportamos algo diferente. Así que, pues, las principales cualidades es eso, técnicamente saber manejar la herramienta, eso es imprescindible, y después, pues, tener sensibilidad artística para lo que nos toca artísticamente, facilidad técnica para lo que nos toca tecnológicamente, y pues ser apasionados de lo que hacemos, que es como mejor salen las cosas. Carolina, actualmente estás trabajando para una empresa, ¿cómo se llamaba? Scanline, llevo con Scanline ya varios años y ese es el estudio en el que estoy trabajando. Es que no quería pronunciarlo mal, perdona. Scanline, sí, eso es. En Vancouver, aquí estamos en Canadá. Pero ¿por qué estás en Vancouver? Porque tienes sedes por todo el mundo. Por ejemplo, tienes sedes en Londres, en Corea. Podrías estar donde quisieras. ¿Por qué Vancouver? Bueno, ahora ya sí, por el tema de la pandemia, además, como estamos trabajando desde casa, pues es mucho más fácil trabajar en remoto. Pero la sede principal de Scanline está en Vancouver, es decir, hasta si hablamos de pre-pandemia, la oficina de Vancouver es la oficina principal y es donde están todos los departamentos de artistas grandes. Tenemos también hemos abierto oficina en Corea, en Londres hay una pequeña oficina también, en Los Ángeles también, en Montreal abrimos también hace relativamente poco. Y esto no lo hace solamente Scanline, lo hacen los estudios en general. Se abren estratégicamente oficinas en diferentes puntos del planeta porque así podemos también optar a más proyectos. La oficina de Corea la abrimos para poder optar a proyectos asiáticos también, que el cine asiático viene pegando fuerte y pues distribuyéndonos por el mundo pues podemos trabajar en diferentes mercados. Y el tema de que ahora en pandemia podemos trabajar desde casa, pues efectivamente podemos trabajar prácticamente desde cualquier parte porque llevamos casi 2 años trabajando desde casa, trabajando en remoto, así que ahora las cosas han cambiado un montón. Pero en general Vancouver es un punto neurálgico del cine bastante importante, le llaman de hecho el Hollywood del Norte, Hollywood North le llaman, porque compartimos franja horaria con Los Ángeles, con Hollywood, y entonces es relativamente fácil trabajar con Hollywood porque compartimos esa misma franja horaria y el gobierno canadiense da muchas facilidades fiscales al mundo del cine. Es decir, el mundo del cine aquí en Vancouver, están aquí todos los estudios de efectos visuales o se han venido para acá o han abierto aquí una sede y además no solamente los efectos visuales de postproducción, rodaje, mucha gente se viene aquí a rodar porque Vancouver es una ciudad en la que es muy fácil rodar, es una ciudad que es fácil vestirla casi de cualquier cosa, es muy, muy visual. Y ya os digo, el mundo del cine aquí es una industria fuerte e importante, así que es casi un destino natural
para gente en mi profesión. Tengo, de hecho, aquí compañeros que, obviamente, como están aquí todos los estudios, pues tengo montones de compañeros, incluso de la era del Planet 51, compañeros españoles que trabajamos juntos en Madrid, en mi primera película, y andan por aquí, de vez en cuando nos vemos por la calle y todo, porque ya os digo que esto es un destino casi natural de los efectos visuales de la animación, así que aquí estamos muchos de nosotros. Y cuéntanos la diferencia entre CGI y VFX. Pues no hay muchas, hay muchos ámbitos en los que se pueden utilizar como sinónimos. CGI son las siglas de Computer Generated Imagery, es decir, imágenes generadas por ordenador. Y VFX son las siglas en inglés de Visual Effects, que son efectos visuales. Entonces, obviamente los efectos visuales, que hoy en día son digitales, están hechos por ordenador. Entonces se puede considerar que los efectos visuales son CGI, porque son imágenes generadas por ordenador. Entonces, todos los efectos visuales son CGI, y no todo CGI son efectos visuales, porque ahí se puede hacer animación, se pueden hacer videojuegos. Entonces, CGI es aquella imágenes generadas por ordenador. Y efectos visuales, pues es la postproducción de cine o de series de televisión, pues realizada por ordenador también. Así que son dos conceptos que coinciden en muchas cosas, se pueden utilizar en muchas ocasiones como sinónimos, y pues dependiendo de su significado, que es ese. Y Carolina, ¿qué debemos de pensar para presupuestar los VFX de una película? Pues ahí sí que no tengo ni idea. Lo del tema de los presupuestos, eso, como no es mi ámbito, a mí esas cosas se me dan fatal, siempre se me da muy mal lo de presupuestar, y el tema de los números eso siempre se me da fatal. Yo tengo mi sueldo, tengo mi trabajo, mi sueldo, mi horario, y los que hacen presupuestos y se pelean por pujar por el trabajo, y se decide qué se hace digital y qué se hace real, dependiendo de cuánto cuestan las cosas, ahí no tengo ni idea. Yo sé que obviamente cuanto más complejo sea un efecto visual, pues más horas de trabajo llevan, y por lo tanto, pues o más artistas necesitas, y por lo tanto más caro es. Pero eso es todo lo que sé. Ese no es mi ámbito y ahí no me meto, porque ya solo eso me faltaba. No tengo ni idea. Claro, y una pregunta quiero decirte, que es que, ¿cuántas personas? Porque me imagino que los VFX habrá varios departamentos. Hay muchos departamentos. De hecho, estamos divididos por departamentos y vamos por orden. El trabajo de efectos visuales es parecido a una cadena de montaje, y tenemos que ir por orden. Los diferentes departamentos tienen su turno y esperan, primero van los que van primero, y tenemos que esperar los siguientes a que el trabajo de los primeros esté terminado, hacemos nuestro trabajo y siempre hay otro departamento esperando a que nosotros terminemos. Los primeros que van en la cadena de montaje suelen ser, obviamente, el departamento de arte, que tiene que diseñarlo todo. Son los dibujantes que dibujan, lo diseñan todo a mano. Luego está el departamento de modelado, que coge esos diseños y los hace en 3D. Luego vienen departamentos como rigging, que cogen esos modelos en 3D y tienen que ponerles un rig, que es una especie de esqueleto de manejadores, que son los que vamos a utilizar después para animar esos objetos. Después viene el departamento de layout, que es el mío, que cogemos todos esos objetos y la cámara de tracking y los plates limpios, es decir, la imagen rodada que ya viene con la pantalla croma borrada y esas cosas, y colocamos, como os digo, la cámara en su sitio, trabajamos la cámara y ponemos todos los elementos en su lugar. Y después de nosotros vienen departamentos como animación, que obviamente terminan de animar aquello que nosotros hemos movido, y departamentos como iluminación, que ya iluminan mirando a través de la cámara, o efectos, que son los que generan el fuego, el humo, las explosiones, el agua, todo eso viene en el departamento de efectos. Y luego, pues, departamento de texturas, de composición y todas esas cosas que vienen ya después de nosotros. Así que hay un montón de departamentos, cada uno con su especialidad, y tenemos que ir por orden, solemos ir por orden siempre. Y en desorden, a veces también en desorden. ¿Y te ha pasado de estar trabajando a la misma vez en 2 proyectos o 3 proyectos diferentes? De hecho, hace no mucho, la semana pasada, estamos terminando un proyecto, con lo cual todavía quedaba alguna cosilla que hacer. Ya estoy empezando el siguiente, con lo cual ya también hay alguna cosilla que hacer.
y hay otro proyecto en el que hacía falta echar una mano porque estaban un poco saturados, así que pues hay veces que estás en 2 o 3 proyectos, obviamente no puedes estar 100% en todos, pero sí, ha habido veces que he estado pues, trabajando en una de Marvel por la mañana y echando una mano en una de DC por la tarde, y esas cosas no es muy habitual porque son momentos excepcionales, pero a veces puede pasar, claro que sí. En momentos Y en los que los compañeros necesitan echar una mano, pues te unes, y al revés, cuando el proyecto en el que estás trabajando tú no llegamos, necesitamos ayuda, pues aquellos compañeros que están un poco más libres o que tienen menos trabajo que hacer, pues echan una mano también, así que sí. ¿piensas que algún día podrías trabajar al máximo nivel desde España? ¿Por qué no? No se me ocurre por qué no, sobre todo ahora que estamos, yo os digo, en pandemia, que estamos trabajando cada uno desde nuestra casa, ahora se puede trabajar desde cualquier parte. Pero sin duda sí, claro. En España hay mucho talento, como en todas partes, el talento crece en todas partes, y en España hay muchos estudios muy buenos, y pequeños, medianos y grandes, porque hoy en día la tecnología está al alcance de prácticamente todo el mundo, y hay mucho trabajo y mucho talento en España. Así que sí, ¿por qué no? No veo por qué no. ¿Y cuál es la parte de tu trabajo que más te gusta? Pues es que curiosamente en el departamento de layout tenemos que ser bastante generalistas, porque no tenemos una función única, como los modeladores que solo modelan o los animadores que solo animan. Nosotros tenemos que hacer un poquito de todo. Tenemos que saber un poquito de animación, porque tenemos que animar las cosas, tenemos que saber un poquito de modelado, porque hay veces que tenemos que hacer representaciones gráficas de cosas que faltan. Y tenemos que saber un poquito de iluminación, porque muchas veces el plano, para que el director apruebe el plano que nosotros estamos haciendo, muchas veces lo vestimos con una iluminación temporal y con unos texturizados temporales para que quede bonito, para poder vender el plano y para que el director comprenda. Claro, pues si lo entregamos sin iluminar y sin colores y sin nada, pues no siempre es fácil entender cómo va a quedar el plano. Entonces lo vestimos un poco chulo para que el director lo comprenda y pueda aprobar nuestro trabajo. Entonces tenemos que saber un poquito de todo. Entonces, el hecho de que sabemos un poquito de todo y que no hay dos proyectos iguales, yo creo que es la parte que más me gusta del layout, porque es muy variado, no nos aburrimos nunca. Lo mismo nos toca pues una de fantasía, como nos toca una del espacio, como nos toca una comedia, como nos toca Juego de Tronos, que es medieval. Entonces, cada proyecto es diferente, y eso, el hecho de tener que saber un poco de todo y no estar siempre haciendo lo mismo, a mí me entusiasma, porque es eso, no hay 2 días iguales. ¿Y cómo entras en contacto con los reclutadores de la grandes estudios de VFX? Pues hoy en día todos los estudios tienen en sus páginas web, tienen siempre ya un apartado de trabajos donde publican las vacantes que existen, por si quieres aplicar a un puesto concreto, y dejan un formulario en el que puedes dejar tus datos y mandar tus trabajos para que tengan tu información en caso de que puedan necesitar a alguien con tu perfil. Al principio, cuando yo empecé, no era tan así. A mí me ha tocado al principio de mi carrera mandar mi reel físicamente en un DVD, metidos en sobres y mandados por correo físico. Al principio yo todavía hubo que hacerlo así, y eso lo hice un par de veces. Luego ya no, luego ya lo que se hace pues se manda por email, y se adjunta. Claro, porque las reels, el portfolio de un animador o de un artista de efectos visuales es un vídeo más que una sucesión de fotos. Entonces lo que se añade es un enlace al vídeo que se suele subir a YouTube o a Vimeo o cosas así. Y ya os digo, los formularios, que hay que ir a las páginas de cada estudio, rellenar el formulario con tus datos, y así te pones en contacto con ellos para darles tu información y que cuenten contigo si te necesitan. Y hay que dar la lata, ¿eh? No solo hay que hacerlo una sola vez, hay que hacerlo una y otra vez, y dar la lata, que es la mejor manera de conseguir resultados, claro. ¿Y cuál es el perfil más demandado en la industria de los VFX? Pues es que eso cambia con el tiempo. Hay veces que faltan animadores, y por lo que sea hay varios proyectos en los que la animación viene fuerte y se contratan muchos animadores, y hay mucha demanda de animadores, y después de un tiempo pues a lo mejor la industria cambia ligeramente y lo que se necesitan son modeladores, porque de repente
se pone de moda, qué sé yo, me lo estoy inventando, ¿no? Pero se pone de moda hacer películas de dragones, hacen falta dragones y hay que inventar, eh, yo qué sé, animaciones faciales complejas y hay una temporada donde se demandan muchos modeladores. Luego la industria vuelve a cambiar y depende mucho porque hay mucho movimiento de artistas, se suele cambiar, pues no es raro cambiar, trabajar un estudio durante una temporada, luego cambiar a otro estudio diferente y pues eso, la movilidad es bastante común, así que pues, nos vamos adaptando a lo que va pidiendo la industria en cada momento y pues depende del momento. ¿Y dónde te gustaría estar profesionalmente en 10 años? Uy, 10 años. 10 años es mucha tela, ¿eh? Si me dicen hace 10 años que yo voy a estar aquí ahora, yo no sé si me hubiera creído, no sé. Me gustaría ser supervisora de efectos visuales algún día. Ahora mismo soy lead de layout y me gustaría algún día ser supervisora de layout y pasar a supervisora de efectos visuales en algún momento porque, claro, porque es el trabajo más completo, ¿no? El trabajo de supervisar un proyecto entero, no solamente el layout de un proyecto. Entonces no me importaría nada. Y me gustaría seguir trabajando en educación porque parte de mi tiempo libre lo dedico pues eso, a divulgar en qué consiste nuestro trabajo, a hablar de cine, a dar clases y cosas así, así que eso me gustaría también llevarlo para adelante, pero 10 años es que está muy lejos, vete tú a saber, si queréis hacemos esto otra vez dentro de 10 años, ¿sabes dónde estamos? Porque no tengo ni idea de dónde vamos a estar, yo qué sé, no tengo ni idea. No me pongo metas, que luego es fácil fallar, es mejor ir día a día. No, y que no te pongas techo nunca. Claro, yo qué sé, ya os digo, dentro de 10 años hablamos a ver qué ha pasado. Y una Eh, pregunta, es que como estás diciendo, ¿tú trabajas desde casa entonces? Sí, llevamos todos los artistas de efectos visuales de la industria del cine y las series de televisión, llevamos 2 años todos trabajando desde casa. Así es. Y digo, ¿tienes que tener una buena máquina o con una máquina normalita te vale? De normalita nada, es un maquinón y no lo tengo yo. Trabajamos en remoto, nuestros ordenadores no están físicamente aquí en mi casa. Tenemos unos servidores enormísimos donde están todas nuestras máquinas y lo que tenemos es un conector, claro, que conecta, lo que sí que tengo es pues mis pantallas, mi teclado, mi ratón y un buen conector, una buena conexión a internet que como sabéis a veces falla y, y eso, un conector que directamente pasa al servidor donde están todos nuestros ordenadores. Ya era así en el estudio. Yo en el estudio, cuando trabajamos en el estudio, no teníamos la máquina, nuestro ordenador debajo de la mesa o encima de la mesa como antaño. Ya teníamos todos los ordenadores pues en remoto en un servidor. Por eso la transición a trabajar desde casa fue relativamente sencilla porque solo necesitábamos pantallas, ratón y eso, y un buen conector, un firewall eh, para conectar con el servidor y ya está. Y una cámara web para las reuniones, un teléfono y poco más. Cuando se me rompe un ordenador, tengo que levantar el teléfono y hablar con los informáticos, que son los que me lo arreglan allá donde esté mi ordenador. y para terminar, ¿qué consejos daría a cineastas que quieren dedicarse a la industria de los VFX? Pues bueno, cineastas, a estudiantes o gente que quiera empezar a estudiar esto, pues normalmente siempre mi primera recomendación es aprender inglés. El inglés es muy importante y es muy útil, ya sea trabajando desde España, porque los programas vienen en inglés, muchos proyectos vienen en inglés y el inglés, no hace falta tener un inglés perfecto, pero hace falta tener un inglés mínimo para poder avanzar en este mundo que es cada vez, como vemos, pues más global. Así que el inglés no lo dejéis para mañana, hay que aprender inglés. Y bueno, y luego pues ver mucho cine, estudiar cine y ver mucho cine, que viendo cine se aprende mucho cine. Preguntar a aquellos que tengan más experiencia que vosotros, pues yo no llegué aquí yo sola, yo llegué aquí gracias a que hubo mucha gente que respondió a mis preguntas y que me dejó darles la lata y que me dieron oportunidades cuando las necesité, así que preguntad, dad la lata, porque hay mucha gente, no todo el mundo tiene tiempo o ganas de contestar preguntas, pero sí que hay muchos compañeros
que estamos encantados de responder a las preguntas de quienes están empezando. Así que preguntad a aquellos que están por delante de vosotros y ayudar a quienes vienen por detrás, que siempre hay alguien con menos experiencia que tú, que también tiene preguntas y que también se les puede echar una mano, porque esto no es una competición, esto es una familia y entre todos llegamos más lejos. Así que, pues eso, ver mucho cine, trabajar mucho, muy duro, mandar muchos currículums, dar mucho la lata y disfrutar el largo camino, que es un camino largo, y no obsesionarse con la meta, disfrutar el camino. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por tu tiempo y compartir tu pasión por los VFX y por el cine. Pues mil gracias a vosotros por acompañarme en este sábado de pandemia, y cuando queráis, ya sabéis dónde estoy, es un placer. Muchísimas gracias. Besitos, besitos. Venga, muchísimas gracias.